Gracias, Álvaro. Eh, bueno, saludar a mi amigo José Durán, una excelente presentación que nos puso en contexto toda la situación. Un saludo a todos los presentes y quisiera, bueno, aprovechar el poco tiempo para la discusión, matizando y quizás aportando algunos elementos de corolario a lo que José ya nos presentó. A mí siempre me gusta hacer una descripción muy gráfica de lo que significó la crisis del COVID-19 para América Latina, parafraseando a un escritor y columnista colombiano, Juan Manuel Vázquez, que, que en un artículo hizo mención de una frase que yo la utilizo en este contexto. El COVID-19, con la aparición del COVID-19, coincide con un momento en que América Latina, como lo mencionó José en su momento, ya y algunos, ya venía en un franco declive de su producción, de su crecimiento, eh, y que estaba marcado por una gran cantidad de barreras que tenemos en nuestra actividad productiva, que limitan la productividad, que limitan la competitividad. Eh, y siempre me gusta ilustrar la frase de Juan Manuel diciendo que cuando aparece el COVID-19 estaba oscureciendo, pero la crisis llegó como un relámpago que nos permitió iluminar y vernos la cara y saber la gran cantidad de efectos que teníamos. Porque es increíble cómo esto destapó o nos hizo recordar una serie de barreras y restricciones que todavía están vigentes en América Latina, eh, que pasan por y que determinan una muy baja productividad, pero que pasan por temas como deficiente o insuficiente y deficiente infraestructura, regulaciones todavía muy pesadas para el funcionamiento de las empresas, informalidad enorme y una precariedad muy grande todavía en muchos sectores de la producción, etcétera. Llega la crisis y que nos muestra todas estas vulnerabilidades, pero que tiene una característica que quizás algo alcanzó a mostrar José, que es muy dispar, ¿no? Es heterogénea porque la crisis impactó muy fuertemente a unos sectores y no tanto a otros, e incluso hubo algunos ganadores, por así decirlo. Y esos ganadores, algunos de ellos asociados con las tendencias que la crisis aceleró. La digitalización no es un tema nuevo, es un tema que viene ya de hace varias décadas. Sin embargo, la crisis obviamente favoreció un crecimiento exponencial y muy rápido de este proceso de digitalización. La recuperación ha sido más rápida de lo que habíamos previsto inicialmente. Incluso en un cálculo que tenemos, por ejemplo, en CAF tenemos para América Latina, para los países de CAF, un crecimiento estimado en marzo cercano al 4% y hoy en día ya lo tenemos cercano a superior al 6%, la recuperación en promedio. Y es probable, como dijo José, que algunas revisiones últimas indiquen un dato al alza. Sin embargo, esa recuperación en promedio, por lo menos, es todavía insuficiente para restablecer los niveles que teníamos antes de la crisis. Y todavía mantiene la característica de ser desigual. Está basada en algunos elementos muy concentrados. Uno de ellos es, sin duda, el crecimiento de la demanda internacional por los commodities, que ha favorecido a muchas de las economías a retomar de alguna manera los niveles de ingreso anteriores a la crisis, pero hay muchos sectores que quedaron afectados y todavía no logran recuperarse. Uno de ellos lo mencionó José, es el tema del turismo, por ejemplo, que además es un sector con una gran cantidad de cadenas conexas y con una gran intensidad de capital humano y de mano de obra en el sector, en la cadena. La recuperación entonces la crisis no fue homogénea y la recuperación tampoco está siendo homogénea, y esa gran cantidad de empleos que se perdieron en la crisis han tenido dos formas, ¿no? Una,
se ha desplazado mucha gente hacia un emprendimiento. El emprendimiento ha crecido notablemente en el último año. En todos los países ha estado por encima del 26%, 25% con relación al periodo anterior. Sin embargo, todos sabemos y todos lo hemos visto, hay mucha precariedad también en ese nuevo emprendimiento. Algunos han sido, como siempre, con una pequeña fracción de emprendimientos que también se basan en nuevas tecnologías, etcétera, pero la gran mayoría son emprendimientos de supervivencia, ¿no? Que sustituyen al desempleo. Y quizás ahí eso de alguna manera dificulta un poco el reengranar todos los sectores, porque estas personas que deciden emprender les cuesta más trabajo después volver a alguna actividad laboral estable. La crisis nos está mostrando que además de los retos anteriores, ya tenemos retos nuevos, ¿no? Y aquí se ha discutido mucho. El presidente Díaz Granados habló de uno que es fundamental en este proceso de recuperación, que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental y climática, ¿no? El modelo de crecimiento clásico que ya teníamos, en el que a la suma de recursos naturales y humanos podíamos introducir tecnología, innovación, y con eso tendríamos la esperanza de crecimiento eterno, por así decirlo. Sabemos que los recursos, ahora sabemos que los recursos se agotan, no son infinitos, y no solamente eso, sino que ese modelo no ha sido suficientemente amable para que esos recursos se puedan renovar. O algunos de ellos ya, de hecho, no son renovables. Con lo cual, el límite que se establece al crecimiento, esta barrera en la finitud de los recursos, hace que la innovación y la tecnología tenga también como parámetro incluso ese referente de escasez de recursos desde el punto de vista ambiental. Hay otro elemento adicional en esta recuperación, basado en lo anterior que había comentado, y es el tema de la equidad, ¿no? El crecimiento para América Latina, indudablemente el crecimiento no puede ser sostenible si no estamos todos incluidos, ¿no? Porque, como bien lo dijo el presidente Frei, ya se nota y se hace muy evidente todo este gran descontento en vastos segmentos de la población, que tiene un reflejo en la inestabilidad política que estamos viendo en la región, y que hoy en día, alimentada por la gran facilidad y rapidez de la comunicación, de la información e incluso de la desinformación, ¿cierto? Es caldo de cultivo para serios problemas políticos y sociales en la región. Hay otro factor que también se mencionó, el tema de la restricción de las cajas fiscales. Estamos ante una situación en que se le demanda a los gobiernos una intervención activa para que las economías salgan de su letargo y se reencaucen en el proceso de recuperación, pero las cajas fiscales están estrechas y los límites de endeudamiento están en algunos casos ya desbordados. Ahí eso nosotros lo vemos de manera un tanto optimista, en el sentido que es un espacio para el sector privado. Es la hora de que las empresas tomen la dinámica de crecimiento en sus manos. Y ahí me quiero saltar rápidamente al tema de integración, ¿no? Porque quizás, y eso lo hemos venido discutiendo en muchos foros, incluso con el mismo José, en lo que hemos estado hablando durante años sobre este tema de la integración en América Latina, en el sentido que la integración de América Latina ha estado muy basada en acuerdos gubernamentales que muchas veces no miran o no se basan en una realidad específica de su producción, y que tampoco ha buscado más los mecanismos de promoción de una verdadera integración de facto, ¿no? Donde sean las empresas las que realmente sean los actores fundamentales y la producción sea el actor fundamental, el tejido empresarial sea el actor fundamental de esa integración. Es hora entonces de que esa integración tenga mucho más soporte claro en las empresas, que trascienda
los acuerdos gubernamentales que muchas veces están o caen en manos de gobiernos que lo manejan con un alto nivel de discrecionalidad y que, por supuesto, minan o limitan su efectividad. Entonces, es sobre el sector privado que recae la necesidad de que enfoquemos los esfuerzos para aumentar la integración. Y en ese sentido, Álvaro, como es algo que hemos discutido con Álvaro, las organizaciones empresariales juegan un papel muy importante. Fíjense, las empresas tienen unas características, o el sector empresarial tiene varias características, por lo menos en términos de estas empresas que tienen una actuación relevante en la producción y en el comercio, incluso muchas de las pymes, ¿no? Que es su permanencia, ¿no? Su vocación de permanencia en el tiempo, que trasciende los ciclos políticos de los países. Y esas empresas son las que son la base o el sustento fundamental de muchas de las organizaciones gremiales que también configuran un paquete de intereses propios, un paquete de visiones propias y que facilitan crear unas narrativas y unos ejercicios constructores de visión de futuro, ¿no? Y que facilitará, por supuesto, también la posibilidad de hacer más permanente las ganancias en integración. Entonces, el rol de las empresas ahí es fundamental y por eso José lo mencionó en una de sus recomendaciones como CEPAL, está la integración productiva. La integración productiva es fundamental para nosotros, José. Creo que va por encima de cualquiera de las demás porque es la determinante de que la integración se haga efectiva y permanente y sostenible.